anterior, le hablaba sobre farmacología básica y le decía que los fármacos tenían cinco funciones básicas. Hasta entonces les hablaba que el fármaco puede cumplir, por ejemplo, el efecto de estimulación. Por ejemplo, una cosa importante, no he dormido adecuadamente y estoy medio decaído. ¿Qué tomas para despertar? Cafeína, eofilina. Y lo que va a hacer estos elementos químicos es ingresar en el cuerpo del paciente, y al ingresar en el cuerpo del paciente va a producir una excitación del sistema nervioso y el paciente va a estar más despierto. Otra función importante cuando hablamos de farmacología básica es el efecto de depresión. Usted está muy agitado, muy angustiado y decide tomar un fármaco para dormir. Toma clonazepam, toma clozapidem, y esos fármacos lo que van a hacer es deprimir tu sistema nervioso, dejar tu célula más negativa, y al dejar tu célula más negativa, automáticamente usted va a estar en un estado de tranquilidad, de stand-by. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Otra función sería, por ejemplo, que un paciente es diabético porque no consigue producir insulina adecuadamente. ¿Y qué le va a dar para suplantar la falta de insulina? La propia insulina. De forma errónea o de forma indeseada, algunos fármacos pueden producir irritación, pueden producir algunas situaciones químicas que no son las mejores posibles. Y ahí va a tener una liberación de histamina. Pero lo que me importa en ese caso de farmacología 2 es que ustedes conozcan la acción antiinfecciosa. Cuando hablo de infecciones, pueden ser causadas por 4 tipos de gérmenes: por un virus, por un hongo, por una bacteria o por un parásito. Tenés una infección por virus, bacteria, hongo o parásito, lo que va a pasar es que Juancito, nuestro paciente de hoy, decide tomar su medicamento. Juancito toma un paracetamol. ¿Dónde va a hacer efecto ese paracetamol? ¿En qué lugar hace efecto el paracetamol? Sirve para dolor. Ya. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cómo actúa el paracetamol? Bien. ¿En qué tipo de estructura? ¿En el cielo? No. En Juancito, ¿cierto? Entonces el paracetamol actúa en el propio paciente. ¿Me entendieron? Solo que Juancito, aparte de cefaleia, también está con una infección bacteriana. Ese fármaco le va a ingresar al cuerpo de Juan, va a hacer todos los metabolismos, va a ser activado y el sitio de acción, el lugar donde va a actuar ese fármaco, no es en Juan, es en la bacteria que le está haciendo daño. ¿Entendieron? La cosa diferente o importante en ese caso es que en farmacología 1 hemos visto que todas esas acciones son para hacer cambios en el paciente. Y para que el fármaco sea seguro, adecuado a determinada situación, ese fármaco no puede hacer daño al paciente y sí al agente infeccioso que le está produciendo. Entonces el objetivo del tratamiento antiinfeccioso es eliminar, matar, combatir, controlar infecciones causadas por esses microorganismos. Para que haga eso, su acción antiinfecciosa es en el germe, no en el paciente. ¿Entendieron? Doctor, ¿y qué tiene que ver esto? Les voy a hablar sobre un fármaco, por ejemplo, que tiene la capacidad de destruir el ADN, pero no el ADN de nosotros, el ADN de la bacteria. Les voy a mencionar un otro fármaco que tiene la capacidad de evitar la multiplicación celular, pero no de nosotros, de la bacteria. ¿Entienden esto? Cada fármaco tiene una función específica en relación a antiinfecciosos. Unos sirven para matar virus, otros para bacteria, hongo y parásito. Y hay unos que son antimicrobianos y matan varios de estos, o si no los 4, al menos 3 de los 4. Vamos a hablar más adelante. En fármaco 2, parecieron muchos fármacos para memorizar y aprender, ¿cierto? ¿Sí o no?
El secreto de ahí y a la diferencia de fármaco 1 y farmacología 2, como son antiinfecciosos, son por familias. Cuando le hable, por ejemplo, beta-lactámicos, tengo las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos. Cuando vaya a hacer mecanismo de acción, casi todos los beta-lactámicos, o mejor diciendo, las penicilinas, cefalosporinas o carbapenémicos, tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces le va a quedar mucho más fácil aprender ahora do que en fármaco 1. ¿Entendieron? Igual los aires, todo actuaba bloqueando la COX 1 y 2, solo que la diferencia era un detalle o otro. Lo mismo va a pasar acá. ¿Tienen preguntas de eso? Bien, entendieron todo. Otra cosa importante en relación a esses elementos que estão aí e que são fundamentais é saber o que significa sinergismo. Rodrigo Serra, o que é sinergismo? Que los medicamentos van a salvar de la mano. E que seria antagonismo? Que va a ser lo opuesto del fármaco. Quando os dois fármacos interactuam em conjunto para combater, destruir, matar uma bactéria ou qualquer outra situação que necessites em tu corpo, isso significa sinergismo, a ação positiva de dois ou mais fármacos. E o antagonismo é quando um contrarresta, quando um combate o efeito do outro. Entenderam isso todos? Os que foram mis alunos sabem isso de cabeça. Espero. Quando hablo tolerância e intolerância, é quando eu estou acostumado, por exemplo, todos os dias, 5:30 despierto. E de 5:30 hasta antes de venir acá a la U, eu me he tomado um litro de café, sim ou sim. Quem mais toma café na manhã? Quanto tomas? Uma taça? ¿No? ¿Casi un litro también? ¿Tomas café? Sí. ¿Pero cuánto? Una taza. Una tacita. ¿Alguien toma más que eso o menos que eso? ¿Quién no toma café en la mañana? ¿Qué pasa si ustedes tomen un vasito de café en la mañana? ¿Cómo se van a sentir? ¿Medio como si estuviera eléctrico? ¿No pasa nada? ¿Ya? Entonces ustedes son tolerantes a cierta dosis. Pero ¿qué pasaría si ustedes tomen un litro de café en menos de 2 horas? ¿Me van a dejar más agitados? ¿Sí? A mí no me hace nada. Llego en casa y ¿qué voy a hacer? Estudiar o trabajar o ver cómo perjudicar su vida de ustedes haciendo exámenes difíciles y me tomo más un litro de café. Cuando era la medianoche me echo a dormir como si nada tuviera pasado. Entonces yo ya soy tolerante a altas dosis de cafeína. ¿Entendieron? Algunos de ustedes por tomar medio vasito de café ya se ponen más agitado, le da taquicardia, se pone angustiado y eso son porque son intolerantes a esa dosis. ¿Entendieron? Doctor, ¿y qué pudiera hacer para que yo sea más tolerante? Vaya aumentando las dosis de forma gradual y eso va a poder ser soportado. ¿Me entienden? ¿Sí? Doctor, ¿pero qué tiene que ver el café junto con antiinfecciosos? Nada. Solo le estoy diciendo eso para que entienda la diferencia de alguien que es tolerante y alguien que es intolerante. ¿Me entendieron? ¿Entendió? Explico. ¿Qué es tolerante? La tolerancia era cuando podías tomar grandes cantidades de café y cuando estabas con intolerancia creo que te sentías medio agitado, ¿no? Eso en relación a café. Y cuando hablo de fármaco, por ejemplo, hay pacientes que no pueden tomar de ninguna forma ciertos medicamentos que le dejan más agitado, menos agitado, o le alteran alguna cosa en el cuerpo del paciente. ¿Alguien puede tomar leche con lactosa? ¿Todos pueden tomar? ¿Alguien tiene intolerancia? Leche. ¿Y qué pasa si ustedes toman leche con lactosa? Siente malestar estomacal, tiene varias sintomatologías negativas que pueden pasar con ustedes. Entonces ustedes son intolerantes a lactosa. Significa que su cuerpo no consigue metabolizar ese producto. ¿Entendieron? ¿Alguien tenga alergia a penicilina? Acá, o a dipirona. ¿Alguien tenga alergia a maní, a huevo, a carbohidratos?
cualquier cosa, al polvo, a plata, a plata. A camarón, no puede comer la cocina usted. Te pica y tenés cualquier bicho. No, hay unos que más para acá, otros más para allá, ¿no? Normalmente abejas son los campeones de eso. Entonces hay que tener cuidado porque alergia no es lo mismo que intolerancia. Alergia es una respuesta indeseada, exagerada de tu sistema inmunológico. En otras palabras, tu sistema inmunológico le falta un tornillo. A ver, lo quito de las ideas, ¿por qué? Porque usted le está dando algo que no le va a hacer daño, el camarón no te va a matar, pero tu cuerpo piensa que sí. Y para vengarse, manda una cascada de citoquina para vengarse, para intentar no sufrir daño. ¿Me entendieron? Alergia es una respuesta inmunitaria exagerada. No quiere decir que sea algo bueno al cuerpo, más bien es algo malo. Una reacción indeseada. ¿Entendieron eso? Vías de administración, ustedes son profesionales en eso. Hablo en relación a la forma o al lugar o cómo voy a administrar un fármaco al paciente. Si voy a dar por vía oral, tiene dos variables: enteral y sublingual. Aprovechen que yo escrevi letras entendibles errado em fármaco. Sou igual a ustedes haciendo su examen. Si voy a dar por vía rectal o otra vía es el parenteral. La vía parenteral, ¿se acuerdan qué era? Ya, cualquier vía que atraviesa la piel, la pared de tu cuerpo, sea endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, intraarticular, peridural y bla, 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 bla. Cualquier vía que me atraviesa al cuerpo del paciente. ¿Ya? ¿Entendieron eso? Y hay una otra vía de administración cuando, por ejemplo, le das por vía tópica. ¿A qué se refiere la vía tópica, Wilber? El malo de pasar fármacos conmigo es que ya voy sabiendo algunos nombres, por si acaso. ¿A qué se refiere a la vía tópica? Bien, perfecto. Le puedo dar un gel, una crema, un wet, un spray. Le voy a pasar cualquier medicamento. Poner acá, doctora. Trae una y poner aquí. Cualquier medicamento que sea pasado en piel al paciente. Doctor, ¿y qué diferencia hay? Saber si es un fármaco por vía tópica o si es un fármaco de las otras vías en caso de farmacología antiinfecciosa. Es que ese de aquí no se absorbe. Y esses de aqui absorvem. ¿Sí, ¿Absorben? ¿Está cierto? ¿Escrito? ¿Sí? Si no está igual va a quedar así. Pero no podemos conseguir lo que puede pasar ahí. O poner un poquito más atrás, o eso, para que yo no me caiga. Doctora de los flashcards. ¿A qué se refiere a un fármaco que se absorbe y que no se absorbe? Bien. Es un fármaco que al ingresar, desde el sitio que usted administró, ese fármaco va a pasar para la sangre. Si el fármaco llega a sangre, significa absorbe. Y si él se absorbe, su efecto muy posiblemente va a ser un efecto sistémico. Los que se absorben, efecto sistémico. Y los que no se absorben, tienen acción local. ¿Entendieron? Otra diferencia en relación al fármaco 1 para el fármaco 2 es que aquí ustedes tienen un poquito más de tranquilidad, un poco más de calma, porque yo les voy a pasar para qué se usa,
exactamente para qué se usa, como pasé en fármaco 1. Pero ahora le voy a decir cuánto lo va a usar el fármaco, por cuánto tiempo va a usar, por cuántos días y qué pasa si exagera. ¿Entendieron? Por ejemplo, le voy a hablar de una infección que es la sinusitis. En un paciente con sinusitis, ¿le puedo dar ibuprofeno? Sí, perfecto. Y a ese paciente, ¿qué fármaco le doy para combatir la sinusitis del paciente si es de causas bacterianas? ¿Ah? Bien, para dar amoxicilina a ese paciente, ella viene de 500 miligramos y viene de 1 gramo. Si le voy a dar amoxicilina a ese paciente, normalmente le doy por vía oral. Y al administrarle por vía oral, le tendría que dar a cada 8 horas o a cada 12 horas. Y eso por 7 días. Si le doy amoxicilina de 500 miligramos a cada 12 horas, voy a hacer una pujera con el paciente que no tiene idea, porque no le va a funcionar. Si le doy a cada 8 horas, puede ser que no funcione todavía de 500 miligramos. Entonces, para hacer esto, tendría que dar sí o sí en una sinusitis a cada 8 horas 1 gramo de amoxi por 7 días. Aún así, puede ser que no funcione. Entonces, para que yo no tenga que dar mucho más dosis, solo por haber venido a mi clase. Le pregunté hoy sobre vos, dijeron que estaba esperando el grupo C, porque dijo que no quería estudiar con los compañeros de clase. Tenés, por ejemplo, un paciente que está con una infección, mucho más fácil darle otro fármaco do que sobrecargarle con esa amoxicilina. Una vez más, si tuviera que dar a ese sería amoxi, 1 gramo a cada 8 horas por 7 días. Y puede ser que no funcione. Entonces, en vez de dar eso y arriscar funcionar o no funcionar, lo que puede hacer es poner amoxicilina más ácido clavulânico, o para hacer el mismo esquema, o darle otro fármaco que es la azitromicina, o una penicilina. Doutor, no entendi nada. ¿Qué me está diciendo? Por esse motivo, quando vocês veem, sume esse documento que eles passei, ou qualquer língua que vai dizer, le pode dar amoxicilina com clavulânico, azitromicina, penicilina ou fármaco tal. E isso se chama primeira linha, segunda linha, terceira, quarta e quinta. Me entenderam? Ou não? Não? Que tomas quando estás com uma garganta inflamada de antibiótico? Tomas alguma coisa? Que tomas? Amoxicilina. E funciona? Vai chegar um dia que essa amoxicilina não vai funcionar mais. Então, você deve ir para um fármaco alternativo. Ou levas a penicilina, ou levas a azitromicina, ou levas a amoxicilina com ácido clavulânico. Entenderam? Você tem que dar um fármaco a uma dose que seja adequada para esse paciente, para que cumpra uma ação. Mas vai chegar o momento que esse fármaco quizá não seja eficiente, então você tem que buscar outras linhas terapêuticas. Me entenderam? Sim? Agora sim? Quedou claro? Doutor, e como vai funcionar então se isso de primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha? Cara, por enquanto vocês podem basar-se isso em el SUM, esse documento que eles passei. E depois disso, eu les vou passar essas informações em classe quando mostramos o muñequito da galleta de Shrek. ¿Ya? Aí está a clave da vida. A amoxicilina é um pouco mais fraco que a azitromicina. Eles são famílias diferentes, e se eu vou trabalhar, são famílias diferentes e atuam em lugares diferentes. Então, há prós e contras, mas o culpável da azitromicina ser um fármaco mais importante que a amoxicilina é por culpa de todos nós e desses que trabalham em farmácia, que lhe dão um medicamento, uma só tableta, em vez de dar tratamento completo. Entenderam? E para perguntar no fundo? Não? Para a amoxicilina
la penicilina es más fuerte y eficiente la penicilina? La amoxicilina, ella tiene una vida media pequeña en el cuerpo del paciente. Una pinchada en el bumbum con penicilina, eso te dura hasta 45 días en el cuerpo. Entonces no es que ella sea más eficiente, es que son fármacos de la misma familia, que hacen la misma función, pero tienen farmacocinética diferente, absorbe diferente y dura diferente, ¿entendió? Entonces, si el paciente es Rodrigo y viene a mi consulta y dice que es un chico bien serio y cumplidor, le doy amoxicilina. Pero sé que Bruno não é? Bruno não? João, que é João. E João não vai cumprir seu tratamento adequado, uma pinchada em el bumbum e listo, ¿entiendes? Hay que entender por qué esto y por qué aquello. Una consulta, entonces si el paciente hace resistencia al primer antibiótico que le damos, vamos por la segunda línea y así sucesivamente. Exatamente. É um dos princípios da antibiótico terapia. ¿Ya? Esto le estoy dando uma pequena introdução. Ahorita vamos entrar em el mundo de fármacos. A azitromicina seria de quantos? 500 miligramas. Não, a cada 24. Cada 24 por 7 dias. Por 5 dias. Ahorita eu vou entrar aí. Calma. Agora, se tenho, por exemplo, um paciente que foi virar a película de Barbie e decidiu fazer sua tatuagem I Love Barbie, essa de chiclete, essa que sabe, com marcador. Pero o paciente era alérgico ao produto químico que estava acá. Vai produzir o quê? Uma reação alérgica, certo? Va a estar con eritema, va a estar edemantizado, etc, etc, etc. ¿Y qué tienes que hacer usted? Darle un tratamiento. ¿Qué tratamiento le daría para una alergia? Alergia moderada ou... Moderada. Cloridato de... O principal é o último nome, eu esqueci. Sim. Alergin, clorferinamina. Clorferinamina. Ou cetirizina, ou levocetirizina, qualquer antihistamínico le poderia dar a esse paciente. Pero se le diga a Gustavo que quer um fármaco tópico, que fármaco daria? Eu sei como deixou. Dexametasona. Dexametasona por que via? Tópica. Que significa em pomada, unguento, alguma dessas apresentações, me entenderam? Ou le poderia dar dexa, hidro, qualquer corticoide. Então, se le puedo dar um fármaco local, solito uma crema, por exemplo, aqui está a piel do paciente, le doy fármaco tópico aqui, ou le doy um fármaco sistêmico que me ingresa e vai fazer efeito de afuera, de dentro hacia afuera, me entenderam? Ou le doy terapia combinada, le junto os dois. Sabe que, senhor, le vou passar essa hidrocortisona para que você te passe na cara e te vou poner por via oral uma clorferinamina. Então se hace terapia combinada. Entendem isso? Aqui em foto, caso não haya conseguido notar, vamos tentar explicar de nuevo. Outra coisa, acuérdense que les mencionaba que el fármaco tiene que llegar adecuadamente a su sitio de acción. No es solamente dar un fármaco y ese fármaco actuar como se le da la gana. Fármaco A tiene que tener un receptor tipo A para poder recibir. Hay receptores que tienen mayor afinidad y receptores que tienen menor afinidad. Eso ya está por demás que les recuerden porque son profesionales en esto. Saben todos. Me da miedo de preguntar, pero saben todas las clasificaciones de las bacterias, hongos, parásitos, vírus y etc. Saben identificar todos los tipos de bacteria, hongo, parásito, vírus. Sabe o que é um coco, diplococcus, staphylococcus, staphylococcus? Se não, tranquilos, não há nenhum problema, não me importa. Já?
Pero a su docente de infectología sí. Él le va a importar mucho. Pero, para que no se desesperen, en relación a los virus, lo que quiero que sepan sí o sí de los virus es que son seres acelulares, no son células, porque o tienen ADN o tiene ARN. Sabiendo que el virus o tiene uno o tiene otro, para mí ya está bien. Son seres acelulares. No le voy a perjudicar y dejando loco buscando descubriendo lo que no aprendieron en el tercer semestre. Otras materias necesitan, para fármaco no. En relación a las bacterias, hay varias formas de clasificarlos. Ahorita les voy a hablar de cada una y qué quiero de cada una. En relación a los parásitos, ¿sabe cómo se clasificaban? ¿Se acuerdan? El tercer semestre. Eumintos, protozoários, nematodos, hematodos, trematodos, não sei quem, ¿se acuerdan de eso? Bien, no me importa. Importa sim, por si acaso. Eu, com ele, mintos e protozoos. De los protozoários, quero que vocês tenham em sua cabeça que são seres antigos e são seres unicelulares. São formados solamente por um tipo de célula. Mi maior exemplo de protozoário é a ameba. ¿Ya? Então, significa que ameba vai ser importante em minha assinatura. ¿Ya? Amebias intestinais. Vou me referir a isso, pero haga um asterisco e ponga: el loco habló de sinusitis, habló de faringoamigdalitis, habló de amebias intestinais. Por eso les pasé algo en mi resumen, porque ahí ya van teniendo en cuenta que esas son las posibles patologías que van a caer en su examen: amebíase, sinusitis, faringitis. Entonces, a amebíase é causada por uma ameba, e isso vai ser importante na asignatura. Outras infecções são causadas por eumintos, como por ejemplo el larva migra, ¿se acuerdan? El bicho geográfico, el piojo, la sarna, todos son infecciones causadas por parásitos y tienen varios tipos, varias formas diferentes. Más adelante vamos a estudiar parasitose, pero piojo, sarna, larva migras, ascleromicoides son parásitos que vamos a trabajar. No necesitan para mí saber qué tipo de parásito, cómo es, etc. Eso vai resolver-se com o infecto. Comigo, só sabendo se é um tipo euminto, se é um protozoário, está beleza. Entenderam? Por quê? Porque ele fala com Cacá é uno e ele fala com Cacá é outro. Sim. De los hongos, tampouco me importa se é levadura, se é cogumelo. Vai buscar isso em outro canto. Pero quero que sepam que as infecções micóticas podem ser externas ou internas. Nada mais. Sabendo isso, a família está 100% para essa assinatura. Claro que vão ter que saber tratar, porque as infecções micóticas às vezes levam tratamento por hasta 6 meses. E os fármacos são full tóxicos. Entenderam? O que significava terapia combinada, doutora? Onde está meu protegido? O que significava terapia combinada? Bom? Ele. Vai. Sim. ¿Te acuerdas, no? ¿No? Ahora sí usted, doctora. La combinación de dos fármacos, uno que y el otro que se aplica a desmarcar. Bien, le puedo dar un fármaco tópico y un fármaco sistémico. Eso sería una forma de decir, haga un tratamiento combinado. Otra forma, sinergismo, da dos fármacos que uno ataca por un lado y otro ataca por el otro, pero los dos son de vías sistémicas. ¿Me entendieron? Entonces, cuidado que se le diga, dar un tratamiento combinado,
Puede ser que sea 2 o 3 fármacos que se van a combinar para mejorar al paciente, o 2 fármacos o 3 fármacos que van por varias vías diferentes para poder mejorar. La idea es que ellos actúen sinérgicamente para vencer ese germen que está produciendo esto. ¿Está bien? Así como hay las terapias combinadas, también hay las infecciones combinadas. Por ejemplo, esa carita que viene acá, doctora, solo para que vean mejor esa imagen, apagar las 2 luces, por favor. Eso. ¿Consigue ver bien esa característica acá? Esa lesión. Note que Castelo le va a tomar con eso de color dorado. Staphylococcus aureus. ¿Ya? Toda vez que vea lesiones color dorada en una crosta y piel, quien está ahí es el aureus. ¿Ya? Este es uno de los gérmenes que principalmente produce resistencia a fármacos comunes, como penicilina, como amoxicilina. Por eso evitamos usar esses fármacos para infección en piel. ¿Por qué? Porque cuando hay piel, aureus, el campeón de estar ahí. ¿Entendieron? ¿Sí? Staphylococcus aureus. Ahora, por ejemplo, digamos que ese paciente tenía una lesión acá. Y esse paciente empezó a rascarse, y essa lesión se transformou, ou era aqui, um puntito, ao rascar-se, se transformou em uma herida maior. E aí em sua piel tinha aureus, e el aureus hizo uma colônia acá. Em esse caso, tinha dupla infecção, poderia ser por um hongo, e agora tem uma bactéria mais aí. Entenderam? Sim? Ou não? Alguém não entendeu? Outro caso, um paciente que tenha VIH. Se o paciente tenha VIH e não faz seu tratamento, sua defesa se vai lá suelo. E que pode passar infecções por hongos, por parásitos e por bactérias, ou por outros vírus, pode aproveitar-se e produzir infecções concomitantes. Infecções combinadas, 2 ou mais infecções durante o paciente, aí o paciente ao mesmo tempo. Isso significa que tu esquema terapêutico tem que ser eficiente, tem que chegar a seu sítio de forma adequada e tem que ser utilizado durante o tempo adequado. ¿Tiene perguntas? Dios te prometiendo todo. Siempre que ustedes tengan duda sobre un tema o quieran conocer alguna enfermedad de forma simple, rápida y gratuita, usted me va a poner su dedito, no para mirar Barbie o TikTok, y sí para YouTube buscar esa página acá. Núcleos, ¿ya? Pongan núcleos, espacio, diabetes. Núcleo, espaço, tuberculose. Núcleos, espaço, depressão, qualquer coisa. Núcleos é uma empresa que faz animações e transmissões em vídeos para pacientes e para personal de saúde. Os que são para personal de saúde não é grátis, por isso não os tenho. E os que são para pacientes é esses aí, que também não é grátis, mas está disponível para uso online, não? Então, o que pode fazer é poner a palavra YouTube, buscar e vai aparecer. Fíjense esse vídeo sobre acne. El acné es una enfermedad de la piel que consiste en imperfecciones que ocurren en su rostro, Escucha fondo. pecho, hombros y espalda. El acné es muy común durante la adolescencia, pero puede afectarlo también durante la adultez. Para mantener su cabello y piel bien lubricados, su cuerpo depende de glándulas sebáceas, las cuales están bajo su piel. Estas glándulas segregan una sustancia aceitosa llamada sebo, la cual cubre su piel y cabello para prevenir que se sequen.
El sebo viaja a través de los folículos del cabello y a través de los poros sobre la superficie de su piel. Rutinariamente, los folículos de su cabello remueven las células muertas de la piel, cuyo sebo sale de su piel. Cuando su cuerpo produce sebo extra y células muertas de la piel, se pueden juntar y obstruir sus poros, dando como resultado imperfecciones en la piel. Luego, la bacteria que normalmente existe en pequeñas cantidades en su piel puede crecer en el sebo en el poro obstruido, llevando así a una inflamación. Dependiendo de dónde esté ubicada la obstrucción y si tiene inflamación, el acné puede aparecer como granos, que son folículos obstruidos que impiden el acceso al aire. Espinillas, que son folículos obstruidos que se vuelven oscuros cuando la obstrucción está expuesta al aire. Pústulas, comúnmente llamadas barros, que son folículos inflamados obstruidos con pus. O quistes, que son grandes, dolorosos, bultos llenos de pus que se encuentran en lo profundo de la piel. Cambios hormonales, particularmente un aumento de la testosterona, puede llevar a una sobreproducción de sebo, razón por la cual el acné aparece frecuentemente durante la adolescencia. Sin embargo, puede ocurrir en cualquier edad. Otros factores que contribuyen al desarrollo del acné son las bacterias, ciertos medicamentos y factores genéticos. Si tiene un caso leve de acné, su médico le puede recomendar una loción sin receta médica como uno de los varios ingredientes activos. El peróxido de benzoilo mata las bacterias, seca el exceso de aceite y remueve los poros obstruidos de las células muertas de piel. El ácido salicílico retarda la pérdida de células de la piel para prevenir la obstrucción de los poros. También puede acabar con los granos y espinillas. Alfa hidroxiácidos como ácido láctico ayuda a remover las células muertas de la piel, reduce la inflamación y estimula el crecimiento de nueva piel más suave. El sulfuro remueve las células muertas de la piel y seca el exceso de aceite. Estos son químicos fuertes que pueden irritar su piel. Siga las indicaciones para uso exacto. Si los productos sin receta médica no son efectivos, su dermatólogo puede recetarle una loción fuerte con receta médica, como vitamina A, la cual reduce la formación de las células muertas de la piel en sus poros, antibióticos tópicos, los cuales matan las bacterias en su piel, o una combinación de peróxido de benzoilo y antibióticos tópicos. Para casos moderados a graves, su dermatólogo puede recetarle un solo medicamento oral o en combinación con un tratamiento tópico. Estos medicamentos incluyen antibióticos orales, los cuales matan las bacterias y reducen la inflamación, e isotretinoína, la cual es usada solo para los casos más graves. Se le puede dar una inyección de corticosteroides para aliviar su dolor y ayudar a curar una lesión grande en particular. Para las mujeres, se les puede recetar píldoras anticonceptivas que contienen estrógeno para minimizar los efectos de la testosterona. A pesar del tratamiento que su médico recomienda, un buen cuidado de la piel es esencial. Por ejemplo, limpie las áreas problemáticas 2 veces al día con un jabón suave y lave cuidadosamente sin frotar. Si tiene piel seca o escamosa, use un humectante a base de agua y libre de aceite. Cuando escoja un producto que es para su piel, verifique que en la etiqueta diga libre de aceite o no comedogénico, lo que significa que no obstruirá sus poros. Evite reventar o apretar las imperfecciones, ya que estas acciones pueden ocasionar una infección o cicatrices. Evite tocarse el rostro con sus manos, cabello u otro objeto, como los celulares. ¿Entendieron más o menos? Por ejemplo, cuando le voy a dar tratamiento a un paciente, cuando voy a dar tratamiento, se me envía una luz, doctora, por favor, cuando le voy a dar tratamiento a un paciente, tengo que saber si ese fármaco va a ser específico para ese tipo de infección y tengo que saber identificar la infección que tiene. Esto no es un acné, pero un acné, una espina, puede transformarse en eso si yo no le hago de la forma correcta.
¿Entendieron? Ni siempre esos señoritos y señoritas de farmacia, de laboratorios, etc., le dicen la verdad. ¿Conocen ustedes el fármaco Protex? ¿Sí? Sí. Excelente, ¿no? Lo que me gusta es que el Protex es que elimina 99,9% de las de las bacterias en colon. No es todas las bacterias que tienen el cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, usted súper animado, va ali, a la farmacia, donde sea, me compra el Protex para matar todas las bacterias que tenés, hace una lupa, dale un zoom, el colon. ¿Sabe dónde vive esa bacteria? En la materia fecal. ¿Y qué está haciendo? Sacando materia fecal para hacer la cara, porque solo para eso se va a servir. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué pasa de forma errónea? Usted me compra ese medicamento y me sigue ese jabón con medicamento, con antibiótico, y sigue passando, e sigue passando. Vai chegar um dia, os gérmenes vão produzir resistência a isso, porque isso fazem as bactérias. Entenderam? Ah, não, que meu dermatólogo, que meu médico, que meu amigo me digam que tenho que usar no Protex. Para ter minha cara limpa, tenho que comprar a sepsia. E o que hace? Te vai à farmácia ou a Limber e dá 50.000 jabón de asepsia aí. Conhecem? Dice que paga 50 pesos, 30 pesos. Asepsia. Hay uno negro, uno amarillo, uno blanco, otro no sé qué, otro rosado, otro color de cielo. ¿Por qué creen que lo hacen esto? ¿Porque quieren vender más? Porque uno sirve para piel grasosa, otro sirve para hongo, otro sirve para acné, otro sirve para los poros negros, el otro es de carbón activado para sacar las impurezas. Bien, usted cuidado, porque si me empieza a usar un antibiótico y lo sigue usando por mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Las bacterias van a ganar resistencia. Si quieres usar un jabón asepsia directo, ya porque hay gente que tiene la piel muy oleosa y tiene que usar porque si no se sale sin espinilla, va a buscar el color amarillo. ¿Quién es cristiano acá? Vamos aquí después de aquí. ¿Qué pasa cuando uno llega al diablo, al infierno? ¿Qué olor siente? Eso. ¿Sabían eso? ¿Ya fueron a visitar al infierno? No. Cuando dicen que para saber si el diablo está llegando frente a usted, sentir un olor a enxofre. ¿Eso es? Eso es lo que tiene. Azufre. Enxofre. É o mesmo. Então, o que está passando é enxofre do carro, açúcar do carro. Entenderam? Entenderam isso? Funciona? Sim, porque isso do diabo nada que ver uma coisa com a outra. Isso não é falando cristianamente. Mas falando farmacologicamente, o azufre é ideal para limpiar a oleosidade da piel que tem o paciente. Entenderam? Doutor, então se pode usar azufre todo o tempo porque tem minha piel muito oleosa? Sí, no hay ningún problema, pero luego después me compre una crema hidratante. ¿Por qué? Porque el enxofre deshidrata tu piel. ¿Entendieron? ¿Entendieron eso? Doctor, entonces así es, si yo compro la asepsia amarillo más una crema hidratante de esa de los pozos, ¿me va a funcionar? No sé. No lo he visto allá produciendo y no sé si ese medicamento que los pozos te están vendiendo tiene el mismo principio activo que la empresa que la produce. Cuidado, porque sitio de acción cierta, función específica y resultado. Si no tienes un resultado adecuado, significa que uno está haciendo bien o el fármaco no funciona para eso. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta? Lamentablemente,
Lamentablemente, señores y señoras, yo siempre les digo que me lean el libro Aristide, ¿cierto? De esta vez les voy a recomendar un otro libro también, muy interesante, que es Goldman y Hillman. Ay, doctor, sí, me gustaría... Ay, caramba. Me gustaría que, por favor, al capítulo 48 de Goldman y Hillman, usted me lee, ¿ya? Quimioterapia de las infecciones microbianas. La clase de hoy es casi que todo el tiempo hablando sobre esto, y usted tiene dos opciones: asistir mi clase, grabar mi clase y revisarla enquanto lee ese libro, y le va a entender perfectamente tanto mi clase quanto 50% desse livro, ¿ya? Ou não hacer mi caso. E mais adelante você vai sentir muita necessidade de ler esse capítulo, ¿está bien? Então, dejen de mirar Barbie, Hannah Montana, qualquer outra corrida que vai fazer, nada, está jogando Free Fire, Call of Duty. Concentre-se nesse capítulo essa semana, por favor, ¿está bien? Ah, doutor, então só isso? Não, porque a vida não é fácil. Em Aristide tiene el mismo tema, quimioterapia de las enfermedades parasitarias y microbianas. No perca su tiempo acá, porque cuando vaya a avanzar parásitos, le voy a decir lo que necesita de eso, ¿ya? ¿Cuál capítulo puede necesitar? No se concentre en Aristide para el mismo tema. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque el momento en la sesión 7 de Aristide, cuando entra quimioterapia, es bien cortita. Y vão querer hacerse el vivo y leer la parte corta. En ese caso no lo hagan, se van a arrepentir. ¿Entendieron? La clase 2 de hoy, porque hoy la clase va a ser de 3 partes, que es la práctica, vamos a trabajar fármacos antimicrobianos. Doctor, ¿lo tengo que leer todo el 28? No, vayan leyendo solamente esa parte que yo consiga llegar para que vayan acomodándose. ¿Qué tengo que hacer en resumen? Capítulo 48 de Goldman y Hillman, sí o sí. Capítulo 28 de Aristide, vaya ganando tiempo, vaya leyendo, lo vão necesitar, ¿está bien? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Desaparecer por, hasta el teléfono ya se cayó, desaparecer por, bienvenido al invierno, bienvenido a los antibióticos. La mayoría de sus colegas de profesión y estudiantes sufren con eso porque no me interesa que ustedes sepan 50.000 nombres comerciales. Me interessa que ustedes sepam opções terapêuticas. Estão acá para ser médicos e as infecções vão negar. E isto é fundamental. Não salgam de dúvida, perguntem, hagam-me caso, etc, etc e etc. Insisto, Rodrigo. Rodrigo. Estava todo tranquilo hasta aqui no banho. La clasificación de las bacterias tiene varias formas de clasificarla. Y encima de esas clasificaciones les voy a decir qué me interesa, qué le interesa y para qué. Por ejemplo, lo puedo organizar los antibióticos según su efecto barra acción. No te muevas, no respire, no coma nada. Si le hago eso, ya respirar por ahí, si ella se queda en esa posición, ella está estática, ¿ya? Y algo que paraliza las bacterias se llama bacteriostática. Literalmente le va a hacer que esa bacteria no se mueva, no respire, no se multiplique, no se alimente. Algunos antibióticos pueden ser bacteriostáticos, ¿entendieron? E outros antibióticos podem ser bactericida. De agarrar um cuchillo e cortar a bactéria de novo, dar um tiro. Ou dar um antibiótico, funciona também. Aqui se refere aos bactericidas. Le destruem essa bactéria. Entenderam? Sim ou não? Os fármacos antibióticos podem ser bacteriostáticos,
o pueden ser bactericidas según su elaboración, su función. Y hay otros fármacos que son bactericidas y también son bacteriostáticos. Tienen la doble función. ¿De qué depende? De la dosis que le vas a administrar en ese paciente. Por ejemplo, paciente Juancito llega a mi consultorio y decido poner en Juancito un fármaco que va a paralizar esa bacteria. Como la penicilina benzatínica. Le pincho el pulmón de Juancito y esa penicilina le causa un efecto bacteriostático. ¿Entendieron? ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar de los corticoides? ¿Sí? ¿Qué hacen los corticoides? Son anti-inflamatorios y ¿qué más? Inmunodepresores, supresores, baja la inmunidad del paciente. ¿Le pueden poner una dexametasona junto con esa penicilina? ¿Sí o no? ¿Debería o no? Fíjense, claro que uno así coladito, o uno en un pulmón y otro en el otro. Ya. La pregunta es, si la penicilina paraliza la bacteria, ¿quién la va a matar? El sistema inmunológico. Entonces la pregunta es, si le estoy dando algo que va a necesitar de un buen sistema inmunológico, y aquí le estoy dando inmunodepresor, ¿funciona? ¿Podría o no podría? ¿Será? ¿Sí o no? É porque a penicilina não é bacteriostática. A penicilina é bactericida. Entenderam? O fármaco que é bacteriostático não é a penicilina. Por exemplo, a amoxicilina sim. Entenderam? Queres quero dizer com isso, senhoras e senhores, ao dar um antibiótico em um paciente e fazer certas combinações, esses atuam em conjunto. Beleza. Pero há que ter cuidado porque se eu não conosco o princípio desse fármaco, ou não conosco como vai actuar esse fármaco, ele pode fazer mais dano do que bem a meu paciente. Me entenderam? Sim? Há fármacos que são bacteriostáticos e há fármacos que são bactericidas. E há fármacos que podem ser bacteriostáticos ou bactericidas de acordo com a dose que lhe administra. Tem um paciente, Juancito 2. Juancito 2 chegou ao consultório e esse Juancito tem hipersensibilidade. Doutora, ¿qué es hipersensibilidad? Es cuando se da una reacción alérgica. Bien, el paciente tiene intolerancia, tiene alergia a los principios activos de ese fármaco. Entonces, Juancito 2 es hipersensible a penicilina. Entonces, Juancito 2 es hipersensible a penicilina, solo que está con una faringoamigdalitis. Está com a garganta inflamada, como dizia lá abuela. Com essa faringoamigdalitis, que opção eu tenho para quem é alérgico às penicilinas? Gustavo? Bien. A azitromicina é um macrólito. Su presentación en tableta y jarabe. Aquí me interesa la tableta. Y él viene de 500 miligramos y viene de 1 gramo. No me interesa la de 1 gramo, me interesa la de 500. A ese señorito le puedo dar para faringoamigdalitis una opción terapéutica sería azitromicina, 500 miligramos en tableta, a cada 24 horas, por 5 días. Entonces, ese paciente le puede dar una azitromicina por día durante 5 días para tratar una faringoamigdalitis.
palita de fármacos, lo vão necessitar. Vai fazendo seus apuntes, lo vão necessitar. Só que o que passou com o Juancito é que o Juancito agora não está com a garganta inflamada. Juancito salió para pasear sin protección y su pajarito tuvo una infección de transmisión sexual. ¿Cómo se llama la infección de transmisión sexual causada por Neisseria gonorreae? Bien. Ahora está con gonorreia. Outro dia também estava com sífilis. Juancito é passeador. Então, o que pasa é que o Juancito está com uma infecção bacteriana. Se não caso, como são infecções que são mais delicaditas, não le vou poner o nome de vocês, como assim, e fala com um. Sempre é Juancito, Carmencita, Teresita. Então, se Juancito está com gonorreia ou com sífilis, elijam, porque as duas me trasfaz com penicilina benzatínica, em dose única, uma pinchada intramuscular. Tanto a sífilis quanto a gonorreia. Se vamos idear, né? Por isso, depois lá? Não. Então, o que ele vai fazer? Se ele não pode receber isto, porque é alérgico, le vou dar azitromicina a Juancito. Só que esse senhorito me vai receber 1,5 gramas via oral, dose única. Me entenderam ou não? Porque para uma faringoamidalitis lhe dou uma por dia por 5 dias, e para gonorreia ou sífilis lhe dou dose única e maior quantidade. Porque allá ele se torna bacteriostático, a doses bajas. Pero a full dose, bactericida. Me entenderam? Ahí va a actuar como bactericida. Aqui como bactericida. Alta dose, uma só lapada. Aqui bacteriostático, progressivo. Doctor, ¿y cuántas dosis máximas Essa. Por isso eu não preciso mais. Hasta 2 gramas por hora. El tema de la oxígeno, creo que era bacteriostática. Si le sube la dosis, la bactericidad también. Sí, pero hay que tener cuidado con la tolerancia del cuerpo y la intolerancia. O efectos adversos, en otras palabras. Si le da mucho de la amoxicilina, le va a producir efectos adversos. ¿Ya? Ahorita voy a hablar un poco sobre su efecto negativo. Entonces es mejor no utilizarla a dosis muy altas. ¿Ya? Más porque yo le recomiendo 1 gramo a cada 8. Más que eso, no. Es grave la medicina. Es grave un medicamento que se llama Poval y es una toxina de trato que se le da para niños. Sí. ¿En qué forma? Só que aí vas a hacer dose pediátrica, aí uma dose quilopeso. Está bien que ele venha de 1 gramo, porque ele vai dar menor quantidade, pero tiene que ser dose quilopeso esse bebê. Não lo poder dar assim 1 gramo a um bebê de 1 ano, entendeu? Tem que calcular igual assim com o paracetamol. Já? Alguma pergunta mais? Entenderam isso? Outra forma de classificar os antibióticos é segundo su espectro. E aí não é igual a Harry Potter de espectro patrônico. Isso. Conhece Harry Potter? Vão necessitar de você, senão vão estar perdidos em classe. Ayer era Barbie, hoje é Harry Potter. É a película de la vez. O espectro bacteriano não me vai importar muito que vocês tenham que decorar, memorizar, etc. Pero sí me interessa que vocês sepam que as bactérias são gram-positivo ou gram-negativo. E isso me ensinou su docente de microbiologia. Quem foi? Borges? Não? Sim, os irmãos Borges andavam decorando uma tablita, não? Botem lá, já não necessitam mais. Hasta hoje tenho a minha guardada. Oh, Deus. Espectro antimicrobiano. Há herpes que são gram-positivos e há herpes que são gram-negativos. Fíjense em sua lista de fármacos
La amoxicilina, ¿qué familia pertenece? ¿Qué subclasificación tiene? ¿Cómo? Amoxi. Ampicilinas o penicilinas de amplio espectro, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto? Si le das una penicilina a un paciente, esa es la mejor diapositiva que tiene. ¿Por qué está mal su calidad? Rodrigo había sido. Apagar, cambiar la luz por ahí, la luz está. No, encender la otra. Para que no se duerma en el fondo. ¿Pero no? Había sido Rodrigo, lo más que había cambiado ahora. Entonces, por ejemplo, fíjense la amoxicilina. Me sirve para bacterias gram positiva y también me sirve para bacterias gram negativa. Por eso, si usted tiene un paciente que está con una infección intestinal, le puede dar amoxicilina que va a funcionar de acuerdo al prospecto bacteriano, del medicamento, perdón, y de acuerdo al libro de Goldman y Hillman, porque en el día a día no te hace más efecto. La amoxicilina viene en presentaciones solitas, de tableta, viene en cápsula, viene en jarabe, viene en frasco, ampolla, y si hay otras presentaciones no pierda su tiempo. En tableta tenemos de 500 miligramos y de 1 gramo. En cápsula lo mismo. En jarabe 250 miligramos barra 5 ml de 500 miligramos barra 5 ml. Ese que tenés allá es 1 gramo barra 5. ¿Sí? ¿Me mandan la foto de él después? Por favor. ¿Ya? Vamos a manejar esas dos solo. ¿Ya? Y frasco ampolla 1 gramo en frasco ampolla. Eso es lo que vas a usar en tu santo día a día. Si le vas a dar, por ejemplo, amoxicilina a un paciente y es pediátrico, ¿le va a dar en tableta? No, le va a dar en jarabe. Entonces tiene que hacer una dosis pediátrica. ¿Se acuerdan lo que hicimos, lo que era fármaco 1? Con paracetamol y ibuprofeno. ¿Quién no fue mi alumno? Levante la mano. 1, 2. Los que están con vergüenza de dividir, ¿dónde están? ¿Qué más? ¿Solo una? 2. Doctora, ¿sabes qué significa ese 250 barra 5? Lo de la fórmula para poder sacar. Para sacar la dosis pediátrica, pero ¿qué quiere decir esto? A ver, doctora, 250 barra 5. ¿Entiendes qué es? Cada 5 miligramos va a haber 250. Bien. A cada 5 ml de fármaco yo tengo 250 miligramos. Si quisiera dar 500 miligramos, podría dar a un adulto 10 ml, que sería equivalente a una tableta. Eso sí es bien. ¿Entendieron? Para dar a ese paciente dosis pediátricas. Lamentablemente, la amoxicilina tiene que se usar por 7 días. Y mucha gente le pica un poco la garganta y empieza a tomar su amoxi y lo abandona. ¿Qué significa eso? ¿O qué me representa que va a pasar? Resistencia bacteriana. Y por este motivo, algunas infecciones, por ejemplo, no cubren más de la negativa. En una EDA, no sirve dar amoxicilina más a ese paciente. La única utilización de infección urinaria de la amoxi es para una mujer embarazada. Entonces, tenés una hipo en mujeres embarazadas que le usas amoxi 1 gramo a cada 8 horas por 7 días. Otro 10. Itubar. Itubar, infección urinaria en mujeres embarazadas. Y se dan cuenta, en esa clase les hablé de amebíase, ácido glicoide, acne, sífilis, gonorreia. Calma que les voy a explicar más adelante en eso, pero ya les estoy adelantando algunas de las preguntas que sí o sí deben entrar en el examen de ustedes. De 1 gramo A cada 8 por 7 días.
Não, violar a tableta. Se necessário, poder dar no próximo apoio. Se eu não ir alta, na intermediária. Pero vamos agora. Entenderam? ¿En tableta o en cápsula? Em tableta ou cápsula, dá igual. Não vai afetar em nada aí. Existem outros fármacos, por exemplo, como a penicilina, só não serve para herpes gram-positivo. E nem assim não serve para todos os gram-positivos. Entenderam? Mais importante que ela, eu tenho vancomicina e outros fármacos que são como a bomba atômica para matar todos os herpes gram-positivos. Mais abaixo, vocês vão ver acá esse tal metronidazol. O metronidazol são para bactérias anaeróbicas. Por se acaso, outra forma de classificar as bactérias, tem ideia que só estou passando microbiologia do que fala? Oi? Por se acaso. As bactérias, quando vas dar um tratamento, quando vas classificar segundo isto, ele pode classificar bactérias que necessitam ar para viver, bactérias que não lhe gusta o aire, e a bactéria me dá igual, não sei. Ou seja, com aire ou sem aire, ela pode viver. Se chama bactérias anaeróbicas, aeróbicas e aeróbicas facultativas. Se acordam dessa classificação? Ou não? Aeróbicas, anaeróbicas e aeróbicas facultativas, não se acordam disso? Ou seja, umas necessitam aire, sim ou sim, que normalmente estão em pulmões, via aérea, e outros não lhe importa o aire, as que estão em parte digestiva e urina. E outras que estão aí, pero podem viver fora, como por exemplo a E. coli. Com aire ou sem aire, lhe dá igual. Entenderam? Isso vai ser porque a bactéria que normalmente estava cá, produz infecções na via superior. Próxima semana, quando empecemos com o muñeco do Tourette, vocês vão entender o que quero dizer com isso. E existem fármacos que me servem para gram negativo, me servem para gram positivo, me servem para fármacos especiais, só não servem para pseudomonas e etc. Então, doutores, o que significa isso? Quando vas atuar, quando vas dar um medicamento a um paciente, vai ver que o medicamento às vezes é de amplo espectro. Em outras palavras, se é longo porque me cobre aqui e me cobre acá. Quando ele habla de amplo espectro, significa que mata herpes gram positivo e mata herpes gram negativo. Me entenderam? Sim? Esta les vou mandar ao grupo mais tarde. Pode mandar outra também. Hã? Aqui o soldado. Sim, essa está mais atualizada, fíjense. Região da Espanha, gram positivo, gram negativo, Amoxi, por exemplo, para eles, só serve para gram positivo e todavia serve para E. coli e só para E. coli. Ampicilina, nem para isso serve mais acá, nunca mais usamos ampicilina. Me entenderam? Isso é para que vejam mais ou menos o espectro. Doutor, então se decoro isso? Não necessita ser isso. Entenda o processo e vai sair melhor. Classificação, ou seja, não lhe pido essa tábua decorada. Me entenderam? Pelo que entendam que é um amplo espectro ou espectro reduzido, nada mais. Segundo o efeito, bacteriostático ou bactericida. Segundo o seu espectro, amplo espectro ou espectro reduzido. Segundo sua estrutura química, é esse documento que vocês têm. Beta-lactâmicos, macrólidos, carbapenêmicos, segundo a estrutura que se usa para realizar certo antibiótico. Está bem? Entenderam? Os antibióticos podem ser beta-lactâmicos, macrólidos, tá? É igual aos AINES, tinha salicilatos, não sei o que, tinha paraaminoferoles, era forma de classificar segundo sua composição. Exatamente. Já? E segundo seu mecanismo de ação é onde atua esse fármaco. Acuerden que as bactérias estão que as células têm membrana celular, núcleo, citoplasma, e quando habla sítio de ação é
donde el fármaco va a actuar. De nuevo, última revisión. Clasificación de los antibióticos pueden ser, segundo su efecto, bacteriostático o bactericida. Segundo su espectro, amplo espectro ou reduzido. Segundo sua estrutura química, é a família dos antibióticos que vocês têm, que já tem que ser notado. Beta-lactâmicos, penicilinas, carbapenêmicos, etc. E segundo o seu sítio é onde esse fármaco atua para matar a bactéria. Entenderam? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Saben mucho de eso? Si sabe o deja de saber, tampoco no me importa. Cocos são bactérias redonditas. Se junto duas bactérias redonditas, se vão chamar diplococcus. Se lo pongo em uma hilera, Staphylococcus. Se le pongo em uma hilera mal organizada, Streptococcus. Nada mais. Se tenho bacilos, um bacilo. Dos bacilos juntitos, diplobacilos. E 3, 4, 5 em linha. Ou seja, vai resolver, esse é um castelo, comigo não me importa. Está bem? Infecto de pergunta, isso é importante. Tem fármaco, me dá igual, não tem nada em tratamento. Esto sim me afeta. Senhoras e senhores, acuérdense quando ustedes eram alunos de bioquímica e de microbiologia, que su docente le dijo que las bacterias están formadas por membranas celulares y las bacterias gram positivo tienen una capa de peptidoglicano y otra formada por fosfolípidos. Ao dar um fármaco a um paciente em seu primeiro parcial de farmacologia 1, les ensinei sobre liposoluble e hidrossolúvel. E ahorita me vão dizer, doutor, nunca aprendi em farmacologia, se a maioria foram meus alunos, aí já sabe. Um fármaco lipossolúvel significa que tem uma boa afinidade para mesclar-se com grasa. Então, teria que passar por um canal para poder chegar até aqui. E estando acá, atravessa a membrana para que haja seu efeito na bactéria. Entenderam? Isso é um fármaco hidrossolúvel, se dissolve em água. Ele pode atuar aqui tranquilamente, mas para atuar dentro da bactéria, teria que passar por canais, por porinas. Entenderam? Sim? Essas bactérias gram positivo normalmente necessitam de oxígeno para viver. E as gram negativo nem sempre necessitam de oxígeno. Aeróbicas e anaeróbicas. Entenderam? Uma vez mais. As gram positivas estão formadas por uma capa de péptidos e outra lipídica. Elas normalmente são aeróbicas, necessitam de oxígeno para viver. Por esse motivo, me afetam sempre áreas que há oxígeno disponível. As gram negativas são bactérias que afetam áreas que não necessitam oxígeno, que podem viver sem ar, entendem? Pero elas têm uma membrana especial, porque está formada por uma capa externa de lípidos sacáridos e outra capa interna de lípidos sacáridos. E entre um e o outro, tem isso aqui, peptidoglicanos. Doutor, não entendi. O que quer dizer com isso? Sim, a amoxicilina atua destruindo isto. Por isso, a amoxicilina é muito mais usada para infecções causadas por gram positivo. Entendem? Doutor, então se a amoxicilina nunca vai servir para gram negativo? Serve, mas tem que atravessar essas porinas para poder atuar aqui. E lhe cuesta muito mais. Me entenderam? Alguém não entendeu? Cintura para arriba um, cintura para baixo. ¿Entendieron eso?
¿Hasta qué hora su clase teórica? Las que hay, porque le estoy resumiendo un capítulo gigantesco de Golden para que puedan entender. Eso en 5 minutos lo explico, pero quiero que tengan acá. O mejor, ¿sabe qué? Chao. Para el intervalo, ¿no? ¿Quién es del grupo 1?